Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo. Buenas tardes, mis queridas hermanas. Hoy en esta última catequesis de este mes de noviembre me ha correspondido trabajar la última parte del documento que nos enviaron de la Vicaría, el cual nos va a referir sobre la conversión pastoral. Como lo dice su nombre, esta conversión pastoral, ¿a qué se refiere? A hacer un pequeño recorrido sobre lo que hemos visto en las dos catequesis que nos participaron sobre el tema, en estas tres palabritas que deben hacer huella en nosotros: el retomar, renovar y realizar. Esto nos llevan a hacer un recordar y a profundizar y afianzarlo más en nuestra vida, las metas del Querigma. Este documento no nos habló de otra cosa que del Querigma, que nosotros como evangelizados, como personas bautizadas, como miembros de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, debemos y tuvimos que haber pasado por este proceso del Querigma. ¿Cuál es el objetivo? Para terminar con esta catequesis, para terminar con este proceso, de lo que nos habla el proceso de la nueva evangelización a través del Querigma. ¿Cuál es el objetivo del Querigma para nosotros? Quiero que hagamos énfasis en esta pequeña frase o enseñanza del objetivo del Querigma, y lo vamos a afianzar en 4 o 5 puntitos de los aspectos del proceso. Entonces nos dice que el objetivo del Querigma es suscitar y reavivar la fe y la conversión, llevarme a una adhesión personal y explícita con Jesucristo, aceptándolo como mi único Señor, mediante la acción del Espíritu Santo. Ahí en esa frasecita están las 4 metas del Querigma, que a veces se nos olvida cuáles son, nos preguntan cuáles son y se nos olvida que las metas del Querigma son la conversión, la adhesión a Jesús, reconocerlo como mi Señor y la efusión del Espíritu Santo. Por eso quise en esta frasecita hacerlo como a modo de idea principal, para que lo tengamos en cuenta. Para afianzar en esto, quiero compartirles, porque si estuvieron atentas en las catequesis que nos dieron, nos hablaba algo del documento de Aparecida. Y yo quiero compartirles del numeral 278 del documento de Aparecida lo que nos dice los aspectos del proceso. Algunas partecitas, no todo porque el tema es muy extenso, pero quiero resaltar en esto 5 puntitos que nos van a hablar sobre a lo que nos lleva el Querigma. En el proceso de formación de discípulos misioneros destacamos 5 aspectos fundamentales que aparecen de diversa manera en cada etapa de nuestro camino. Cuando nosotros decidimos darle un sí al Señor, de seguirlo, cuando hicimos aquel retiro fundamental, que no se nos puede olvidar que ahí proclamamos estas 4 metas del Querigma, ahí decidimos seguir al Señor. Es un camino en el que venimos trayendo, en el que nos venimos transformando, en el que nos venimos convirtiendo, de lo que vamos a hablar enseguida. Es un camino que traemos para nuestra vida espiritual, y cada paso que nosotros damos en el proceso es formación que estamos recibiendo en este camino, en este proceso.
Pero todas estas 5 metas se complementan y se compenetran y se retroalimentan entre sí. Vamos entonces a darle un repasito pequeñito a estas 5 metas, que son el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. 5 metas. Entonces vamos a trabajar el encuentro con Jesucristo. Cuando Él me llamó, cuando Él me dijo, ven, sígueme. Nos dice, quienes serán sus discípulos ya lo buscan, pero es el Señor quien los llama, sígueme. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad. El querigma no solo es una etapa, sino es el hilo conductor de un proceso que culmina con la madurez del discípulo de Jesucristo. O sea, esto nos va enseñando, nos va madurando en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad, están condenados a desaparecer. Sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de entenderlo y ha de tenerlo presente en todas las acciones. Yo creo que en todos los grupos de nuestra parroquia se debe vivir el querigma. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 8, versículo 18. Nos dice para seguir a Jesús. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa en nosotros, mis queridos hermanos, cuando decidimos seguir a Jesús? Que a veces, según esta palabra del Señor, a veces nosotros dudamos en seguirle. Le decimos sí, pero lo cuestionamos. Pero le ponemos prioridades. Señor, yo te sigo, pero déjame hacer esto primero. Señor, yo te sigo, pero mañana, es que hoy no tengo tiempo. Señor, yo quiero hacer esto, pero déjeme primero, yo hago aquello. Siempre lo dejamos a Él en un segundo lugar. ¿Qué clase de encuentro ese es el que nosotros tenemos con el Señor? ¿Qué clase de seguimiento es el que yo estoy haciendo con el Señor en este momento? ¿Cuántas piedras le pongo en el camino como obstáculo, como disculpa, como pretexto para no seguirle? Hay tantas maneras de seguir al Señor.
en el servicio, en la caridad, en la unidad, en la fraternidad. Tantas maneras que el Señor nos regala para poderlo seguir. Pero nosotros siempre buscamos prioridades antes que Él. ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esta lectura? A la conversión. Si todo esto yo lo estoy poniendo como obstáculo para seguir al Señor, debo de ir y dar paso a la conversión. La conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración. Cree en Él por la acción del Espíritu Santo y se decide a ser su amigo e ir detrás de Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, aceptando su propia cruz que le tocó, no renegar de la cruz que cargamos. Consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. Esto está en el documento de Aparecida numeral 278. Señor, déjame primero hacer aquello. O sea, el Señor no podemos dejarlo en el segundo plano. Concienticémonos, mis queridos hermanos, que para el Señor siempre, desde que yo lo consagré en mi corazón y decidí seguirlo, debo darle el primer lugar. ¿Qué nos dice el tercer puntito de este documento? El discipulado. La persona madura en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento a Jesús Maestro. Todo esto que nosotros hemos trabajado durante el proceso, en todo este camino que hemos recorrido nosotros, nos ha llevado, por lo menos a mí, a ser un poquito mejor persona, mejor ser humano, a conocer y descubrir muchas cosas que yo desconocía. El proceso es un camino hermoso para seguirlo, pero hay que luchar, porque son muchas las controversias que uno encuentra en él. Seguir a Jesús no es fácil. Creo que era San Agustín el que decía, empezaste a seguir a Jesús, ahí vas a encontrar la guerra. ¿Qué más guerra la que encuentra uno en nuestra propia comunidad, en nuestra propia familia, con las desavenencias, con los encontroncitos que hay, con las rivalidades, con las cosas? Todo esto nos lleva a mirar y a recordar cuál ha sido mi proceso de conversión en todo esto. ¿Cuál es mi meta que he trazado para poder seguir a Jesús? Para este paso del discipulado es de fundamental importancia que nosotros nos preparemos, que nosotros nos formemos a través de las enseñanzas que nos regalan cada día, por ejemplo en esta catequesis que estamos dando en este momento. En la vida sacramental fortalece nuestra conversión. Yo creo que es la base fundamental para yo poder tener una conversión permanente y estable, la vida de sacramentos. Sin la vida sacramental yo creo que es difícil el camino de la conversión. Esta vida inicial de conversión nos permite a nosotros como discípulos misioneros que podamos perseverar en la vida cristiana y poder enfrentar todos los desafíos que se nos están presentando en este momento. Para nadie es desconocido, mis queridos hermanos, la guerra que hay en este momento contra la Iglesia Católica. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para defender nuestra fe, para defender nuestra Iglesia, para defender nuestros principios de bautizados
y evangelizados. ¿A qué nos llevan estos 3 pasos del encuentro con Jesucristo? La conversión y el discipulado. A la comunión de hermanos, a la comunión fraterna. Nos dice el documento de Aparecida en el numeral 278. No puede haber vida cristiana sino en comunidad, en la familia, en la parroquia, en la comunidad de vida consagrada. Yo podría cambiar aquí esta partecita. De pronto el Padre, si me escucha, por favor me ayuda y me corrige. La vida consagrada, yo sé que es la vida de los sacerdotes que consagran su vida totalmente al Señor, pero nosotros también consagramos nuestra vida cuando hicimos nuestro retiro fundamental, que le dijimos al Señor, yo te sigo. Cuando proclamamos allá el señorío de Jesús, yo consagré mi vida a Él. Decidí tomar el camino de la conversión, decidí ser su discípulo. Entonces aquí yo consagré mi vida al Señor. Nosotros debemos de vivir como los primeros cristianos. Es que esto no se lo inventó el cine, esto no se lo inventó la parroquia, lo dice la palabra del Señor. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad. El discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna y solidaria. Esto todo es acompañado y estimulado por la comunidad y nuestros sacerdotes que nos ayudan a madurar nuestra fe con la ayuda del Espíritu Santo. Sin esta, yo creo que es la principal, para mí la principal de las metas del querido, la efusión del Espíritu Santo, porque sin Él nosotros no somos nada, sin Él nosotros no nos movemos, no pensamos, no decidimos. El Espíritu Santo es el motor de todo esto. El Espíritu Santo es el que nos lleva a direccionar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Él es el que nos lleva por ese camino de conversión. Él es el que nos lleva a actuar como ese discípulo fiel del Señor. Él es el que nos lleva a esa comunión fraterna. Nos lleva a vivir ese amor de Cristo en la vida fraterna con mi hermano, en la solidaridad con mi hermano, en ver la necesidad de mi hermano. Esta es una misión que debemos de nosotros de llevar a cabo para poder aplicar estas 3 palabras de retomar, renovar y realizar. Retomo mi vida. Yo consagré mi vida al Señor, pero seguramente la consagré a medias. Entonces ahora, ¿a qué me está invitando? A retomarla, a hacer un alto en el camino, a mirar qué está mal, qué está marchando incorrectamente. Entonces voy a retomar, voy a mirar. Ya haciendo ese análisis de mi vida, voy a renovar. Aquello que está mal lo voy a renovar por aquello que siga trabajando bien. Al renovar, ¿qué estoy haciendo yo? Camino en la conversión. Si estoy camino de la conversión, estoy ya en la posibilidad de retomar un cambio de vida,
de retomar mis actitudes, de retomar mi manera de pensar, mi manera de actuar, de retomar ese camino que dejé, que me alejó tal vez del Señor, que me alejó de ser ese discípulo fiel del Señor. Lo voy a retomar. Retomo, renuevo y ahora estoy en el momento de poder realizar las cosas, o sea, de entrar a actuar con madurez, con moderación, con espíritu propio, con Espíritu Santo dentro de mí, con esa comunión de hermanos, con todo eso que la iglesia me invita. Ahora sí puedo entrar a realizar las cosas. Ya retomé, ya renové, voy a realizar. Realizar ese seguimiento del Señor como ese discípulo fiel. Esa es una misión que debemos de tener nosotros. El discípulo, a medida que conoce y llama al Señor, experimenta la necesidad, o sea, yo en la medida de que sigo el camino de la conversión, en la medida que sigo al Señor como ese discípulo fiel, en la medida que voy experimentando esa comunión con mis hermanos, la comunión con el mismo Señor Jesús, uno experimenta la necesidad de compartir con los otros esa alegría, esa paz interior que hay dentro de mí, podérsela manifestar a los demás, compartírsela a los demás. Esa alegría de ser enviado, esa alegría de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, a aquellos donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta frialdad, donde hay tanto desánimo. Dentro de nuestras mismas comunidades está dando esto. El desánimo, la frialdad, como que yo no quiero, como que yo más bien quiero retirarme. Por Dios, mis hermanos, el Señor te dijo, ven y sígueme. Y si nosotros estamos en este momento reunidos virtualmente en esta catequesis y disfrutando de todo esto, en esta horita de reuniones, porque nosotros decidimos seguir al Señor, de lo contrario no estuviésemos acá. Aquí le estamos demostrando al Señor que somos esos discípulos fieles a Él. Entonces nos dice que experimentar esa alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, pero nosotros debemos de anunciar a un Cristo resucitado, no al que se quedó allá en la cruz. Él allá atrapó todo lo mío, todo lo malo que yo tenía, lo atrapó Él para luego resucitar y darme esa alegría de salir a anunciarlo. Hay muchas personas que están necesitados de una palabra, de un consejo, de una guía, de una ayuda. Hay muchas personas que están en la miseria espiritualmente porque carecen del conocimiento de Dios. Y nosotros estamos en esa obligación como discípulos del Señor de ir al mundo a anunciar a Jesucristo resucitado. En una palabra, a seguir construyendo el reino de Dios. Ahí estoy yo, realizando la misión como discípulo. Ya retomé, ya renové y estoy realizando la misión del discípulo del Señor. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, aunque se realice de diversas maneras, de acuerdo a la propia vocación y al momento de la maduración humana
y cristiana en que se encuentre la persona. O sea, nosotros en este proceso, mis queridos hermanos, ustedes se han dado cuenta, ustedes lo conocen perfectamente. Llevemos el transcurso que llevemos de nuestro tiempo en este proceso, nos hemos dado cuenta que nosotros estamos como en la escuela, aprendiendo desde el comienzo. Y cada día que pasa va uno afianzando y va afianzando. ¿Y quién le va dando ese conocimiento? Primero que todo, la palabra de Dios, que es la que no nos puede faltar en este proceso. La ayuda del Espíritu Santo, que es el que, así nosotros no sepamos nada, así nosotros seamos los más ignorantes, pero Él se encarga de cogernos y transformarnos y moldearnos de una manera tan maravillosa que uno mismo no lo entiende. Yo misma me cuestiono y me pregunto, ¿cuánta misericordia ha tenido el Señor conmigo? Yo era una persona casi que analfabeta. Fue poco el estudio que yo recibí. Lo que soy en este momento, con todos mis defectos, con todas mis debilidades, con todo lo que tengo, pero lo que soy se lo debo al proceso, a este encuentro con Jesucristo, a esta conversión, a este discipulado, a esta comunión con los hermanos y a esta misión que el Señor me ha permitido realizar. O sea, el seguir a Jesús no es para yo quedarme quieta, con las manos vacías, quedarme callada. El seguir a Jesús implica dejar un poco muchas cosas. A veces nosotros entendemos que seguir a Jesús implica dejar la familia, dejar estar alegre, dejar muchas cosas que son ricas para nuestra salud de cuerpo. Pero eso no es lo que el Señor nos pide. El Señor todo eso lo mezcla para que con alegría le sigamos. Nosotros todas estas cosas, todo esto son bienes que el Señor nos regala y todo esto lo tenemos que saber administrar, porque seguir al Señor no es cosa fácil. Seguir al Señor necesita fuerza de voluntad. No es seguirlo y en el primer momento que Él me ponga una dificultad, una enfermedad, una necesidad, ahí empiezo yo a retroceder. El Señor no nos pone cargas que no podemos llevar. Por eso en este momento, mis queridas hermanas, para terminar este año, que para nosotros, para mucha gente fue trágico, fue tremendo, pero para muchos fue de mucha bendición, porque esta virtualidad nos permitió aprender tantas cosas que no sabíamos, de encontrar tantos valores, tantos carismas, tantos dones en los hermanos que nosotros no habíamos descubierto presencialmente. Y mire cuánta misericordia de Dios junta, pero nosotros a veces no podemos captarla. Que no podemos olvidar, mis queridos hermanos, que se nos quede grabada esta frase para que la retomemos cuando el Señor nos permita volver a reiniciar actividades, pero que se nos quede esta frase en nuestra memoria, en nuestro corazón, que el objetivo del querigma me lleva a suscitar y reavivar la fe y la conversión, que me lleva a una adhesión personal y explícita con el Señor Jesús,
aceptándolo a Él como mi único Señor, mediante la acción del Espíritu Santo. De mis queridos hermanos, hagamos esto propio en nuestra vida, retomemos, renovemos y realicemos. Esta es nuestra tarea que continuará, porque para el Señor no hay vacaciones. El Señor sigue ahí, el Señor no nos deja, el Señor nos saca vacaciones para nosotros. ¿Qué tal? Entonces nosotros de una u otra forma debemos continuar trabajando por la causa, sin olvidar el encuentro con Jesucristo, sin olvidar que nuestra conversión es permanente, sin olvidar que el discípulo fiel sigue al Señor, sin olvidar la comunión con los hermanos, la fraternidad con los hermanos y la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todas. Muchísimas gracias por su participación en todas estas reuniones que se hicieron virtual. Continuaremos trabajando con la ayuda de Dios hasta donde Él nos permita hacerlo, bien sea presencialmente o en la virtualidad, pero ahí estaremos con la ayuda de Dios, trabajando por la causa. El Señor les bendiga a todas. Muchísimas gracias de verdad por el trabajo realizado en este año y seguiremos realizando nuestro trabajo. No se nos olvide la pregunta para que participemos luego. ¿Cuál es el objetivo del querigma? La única pregunta que hay para que participemos. ¿Cuál es el objetivo del querigma? Que el Señor les bendiga. Y bueno, no me sobra aprovechar la oportunidad para recordarles que terminamos mañana a las 7 de la mañana con nuestra Sagrada Eucaristía de Acción de Gracias por todas las bendiciones recibidas durante este año y que más que el Señor nos ha permitido permanecer unidos como hermanos, hermanos fraternos, hermanos en la familia espiritual que el Señor me regaló en mi pequeña comunidad. Por tanto, si yo pienso o he pensado retirarme de mi pequeña comunidad, es como si yo pensara retirarme de mi familia de sangre que el Señor me regaló, irme y dejarlos. El Señor les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Factum